Juana Molina, cantautora. En 1988 comienza a trabajar como actriz en La Noticia Rebelde y luego en el programa de Antonio Gasalla. De 1991 a 1993 realiza su propio programa, Juana y sus hermanas. Luego de grabar un disco con temas de su programa televisivo, hace su debut como cantautora en el 96 con su disco Rara. Se radica en Los Ángeles, donde compone su álbum Segundo, editado en el 2000. Elegida por David Byrne como telonera para su gira por 30 ciudades de Estados Unidos, toca en el Carnegie Hall, en el Queen Elizabeth Hall de Londres. Se presenta en Japón, Estados Unidos y en varios países de Europa, especialmente Inglaterra, también en Argentina y Uruguay. A fines del 2002 entrega su hasta el momento último disco, Tres Cosas. Este es elegido por el New York Times como uno de los 10 mejores discos pop del 2004, junto a trabajos de Björk, U2, Green Day y Brian Wilson. Es galardonada posteriormente con el premio Carlos Gardel a la revelación del año y con el premio Konex al mérito por solista femenina de rock. Juana Molina. Cantautora. Cuando tenías 5 años, tu padre, Horacio Molina, te regaló tu primer guitarra. Nos gustaría que nos cuentes qué fuiste haciendo con ella a través del tiempo, y quizás esta pregunta te rememora alguna anécdota en relación. No, de lo único que me acuerdo, no me acuerdo el momento en que me la regaló, pero sí me acuerdo estar sentada en mi cuarto y tratar de tocar y cantar a la vez, y que no, era imposible, era una cosa o la otra. Y siempre me acuerdo de ese momento con la misma luz, o sea, sí, el mismo momento, por lo tanto siempre es la misma luz y la misma imagen, la misma situación de tratar de tocar un acorde y bajar la mano y que salga una nota por la boca al mismo tiempo, y no podía, era o cantaba o tocaba la guitarra. Y no sé en qué momento pude hacer las dos cosas a la vez. Ahí ya tengo todo un blanco de más o menos 43 años hasta este momento que estoy por cumplir 92. ¿Y qué hay de cierto con eso de que así de chica te incluiste en los Beatles? Formaste parte de los Beatles. Bueno, yo cuando me acostaba estaba en ese estado de duerme vela. Ocurría que ese momento en que yo estaba en una especie de fiesta donde estaban los Beatles, y venía uno de ellos y me decía, y yo estaba cantando, yo me hacía la disimulada y cantaba como para que me oyeran, pero como haciéndome la que cantaba sin querer. Y entonces uno de ellos me oía y me decía, ¿vos estabas cantando recién? Sí. No, cantás muy bien. Ah, sí, sí. No, che, muchachos, vengan, oigan a esta chica. Y yo decía, ay, todos quedaban maravillados con mi manera de cantar, y entonces me invitaban a formar parte del grupo. Qué buena, qué buena. Pero aparte me imaginaba siempre. Yo qué pensé, buena. sí. Y así entonces sigue tu historia, y a los 12 años emigrás con tu familia a París, donde vivís hasta los 18. Primero fuimos a España, y ahí fue toda una situación muy confusa de estar en una ciudad, después en otra, mucha mudanza, mucha comida. También éramos todos unos cerdos, chanchos, todos gordísimos. Yo pesaba como 15 kilos más. Y bueno, era todo como una especie de una situación que nos llevaba a una apatía espantosa, ¿no? Estábamos todos, hasta que nos instalamos en París, que ahí empezamos a ir al colegio, se empezó a normalizar un poco el ritmo de vida, y empezamos a ir al colegio, pero yo seguía igual de gorda, y hasta que volví en el 78, creo, 78, 79, volví a Buenos Aires de visita, y mi papá lo primero que me dijo cuando me bajé del avión fue, me dijo, régimen ya. Me pusieron a régimen, me tuvieron a raya, y en un mes me puse más o menos flaca, y después ya no engordé más, pero durante mucho tiempo era una especie de bola que gastaba los pantalones acá, entre las piernas, hasta que tanto, Claro. tenía unos agujeros
Si no en hubiera los dicho. bulos. Sí, siempre fui un palito, pero ahí se ve que nos angustiamos un chiquito, ¿no es cierto? Con la emigración. Sí, supongo, porque no parábamos de morfar todo el día. ¿Y Mucho volviste arroz, a los 18? mucho arroz integral. ¿Un arroz integral? No, más grande, creo que volví a los 19, sí. A los 19 ya estaba harta de vivir allá, de los franceses, de todo ese modo extraño de vida que me empezó a hacer ajeno. Y volví, pero fui la primera en volver de toda la familia. Fui a vivir con mis abuelos y no sabía muy bien qué hacer, así que me metí... Primero, yo allá en París era medio desastre, entonces me echaron de un colegio, después fui a otro, me volvieron a echar de ese colegio, ya a repetir nada más, hasta que la directora de uno de los colegios le recomendó a mi madre que a mí me convenía un secretariado, que mejor me fuera del colegio y que me hiciera secretaria. Entonces ahí fue cuando dejé el colegio y por supuesto el secretariado ni lo pisé. Y entonces volví, lo primero que hice fue terminar el bachillerato porque me parecía que había que ser bachiller. No sé para qué, porque realmente no me sirvió para mucho, pero me parecía que había que ser bachiller. Y entonces terminé el bachillerato, lo hice en un año, hice tuve que dar todo de nuevo, así que di de primero a quinto libre. A la noche. A la noche, en 2.000 millones de exámenes, y después me metí en la Facultad de Arquitectura, pensando que yo quería ser arquitecta, y después estaba viviendo con mis abuelos y me quisiera vivir sola. Y necesitaba plata y dije, bueno, ¿qué puedo hacer para ganar un mango y tener tiempo para estudiar la guitarra? Porque la guitarra siempre estaba ahí, por más yo hacía otras cosas, pero la guitarra me acompañaba siempre. Pero no me daba cuenta yo que, a pesar de las situaciones que había tenido con los Beatles, yo no me daba cuenta de que esa era mi verdadera vocación. Y entonces decidí tener un trabajo que me diera guita y que me permitiera seguir estudiando la guitarra. Cuando le dije eso, yo en ese momento me psicoanalizaba, y mi psicoanalista me dijo, ¿pero vos quién te crees que sos, la reina de Java? Entonces dije sí. Le dije que sí y me conseguí un trabajo en la Noticia Rebelde, y trabajaba los lunes y grababa para todos los días, o sea que era perfecto porque el convenio de actores dice que te tienen que pagar cada vez que sale al aire. Entonces era una maravilla porque ganaba en un día lo que en realidad pasaba en 5. No, bueno, quiero decir, parecía que pasaba en 5. Y así fue durante un tiempo hasta que me llamó Gasalla y empecé a trabajar con él. Y ahí ya empecé a tener menos tiempo, pero yo me empecé a dar menos cuenta y terminé una especie de enroscada en lo que yo misma, en lo que me había salvado, me fagocitó y terminé siendo actriz. Con mi programa y todo, que ella directamente ni me acordaba de la música. Y cuando me quedé embarazada, 7 años después, que tuve tiempo de quedarme, tuve que hacer reposo, entonces tuve tiempo de reflexionar acerca de mi vida y estaba ahí con Federico, que le gustaba como yo tocaba la guitarra, y él me decía que yo tocara la guitarra, que cantara, que hiciera lo que quisiera, y entonces empecé a escuchar mis cassettes viejos que tenía con mis composiciones antiguas y empecé a armar un disco, por lo menos empecé a armar las canciones para poder grabar un disco, y así fue como grabé Rara. Me encontré con Santaolalla, que es un productor muy... En ese momento no era tan conocido como productor, a mí me encantaba él como músico, y entonces me enteré que estaba produciendo discos. En ese momento era impensable grabar un disco en la casa, por lo menos para mí, y bueno, le gustó lo que hacía y decidió producir el disco.